Hay una historia muy conocida del pueblo de donde vengo. Según decían los viejos del pueblo, brujas habían varias, pero había dos que destacaban, no por ser las más poderosas, sino porque ambas estaban obsesionadas con el mismo hombre, un tipo común, de esos que no buscan problemas y por eso mismo los encuentran. Él no sospechó nada, o tal vez sí, pero decidió hacerse loco. Vivía solo en una casa humilde y, como en muchas casas viejas del pueblo, el baño estaba afuera, separado del resto, apenas iluminado por una bombilla débil que a veces ni prendía bien. Esa noche el hombre se estaba bañando cuando empezó a escuchar sonidos. No golpes ni pasos, eran como aleteos. Al principio pensó que era un animal. Había visto buitres enfermos rondando por la zona, atraídos por el olor de basura o restos de comida. Pero lo que escuchaba no sonaba como a las normales. Era un ruido torpe, pesado, como si algo grande intentara volar sin saber bien cómo. Se asomó un poco y fue ahí cuando la vio. En una rama baja del árbol frente al baño había un ave enorme, gorda y oscura, pero no tenía plumas como las demás. Más bien parecía cubierta de pedazos de tela vieja, colgantes, que al moverse producían un sonido seco y desagradable, como ropa mojada golpeándose entre sí. El hombre pensó que estaba enferma o que estaba muerta y no se había dado cuenta todavía. Entonces escuchó una risa. Esta no venía del ave, venía de algún lugar más abajo. Una risa suave, burlona, y después una voz. Era su nombre. El hombre se quedó quieto de miedo. Esperó, pensó que alguien le estaba jugando alguna broma, pero volvió a escuchar nuevamente la risa. Fue ahí cuando decidió salir. Salió sin toalla, sin ropa, sin pensar. Solo quería ver de dónde venía el sonido. Y fue ahí cuando la vio. En el suelo, cerca del árbol, había una serpiente. No era una cualquiera. Se levantaba como una cobra balanceándose lentamente de un lado a otro. Mirándolo fijamente. Sacaba la lengua despacio, como saboreando aquel momento. No atacaba, no huía, esta simplemente esperaba. El ave estaba arriba, la serpiente abajo, y la risa venía. Y había risas viniendo de ambos sitios. En un parpadeo, el ave abrió las alas y se fue volando hacia el monte. La serpiente, en cambio, se deslizó entre la maleza y desapareció como si nunca hubiera estado ahí. El silencio volvió, pero no la calma, porque más tarde esa misma noche alguien tocó la puerta de la casa. Era una mujer del pueblo, sonriente, demasiado tranquila. Le preguntó como quien no quiere la cosa, si le había gustado la visita. Dijo que solo quería verlo, conocerlo mejor. Ahí fue cuando el hombre lo entendió todo. Los animales, los restos que a veces aparecían en su patio, tabacos apagados, patas de gallina, cabezas pequeñas de animales. Nada había sido casual. Y lo peor es que una de ellas ya había ganado. El hombre le dijo que no sabía de qué hablaba y simplemente cerró la puerta. No pudo dormir bien, no solo porque tuviera miedo, sino porque él se sentía elegido. Esa sensación era peor que el terror. A la mañana siguiente intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio, del vapor del baño y algún malentendido en la oscuridad. En el pueblo, cuando uno empieza a pensar demasiado, dicen que las cosas se dan permiso de pasar. Así que decidió no decir nada. Pero el pueblo no, porque desde esa misma semana empezaron a aparecer rumores.
Cuentos que llevaban años enterrado bajo risas nerviosas y tragos. Un viejo juraba que tiempo atrás había visto a la misma mujer caminar descalza de madrugada, con los pies llenos de barro que no existía en ninguna parte del camino cercano. Otro recordaba haberla visto lavando ropa a la medianoche. Esta usaba agua negra, espesa, que no salía de ningún pozo. Y había uno, el más callado de todos, que dijo algo que nadie llegó a discutirle. Ella no se convierte en animales. Los animales son los que le prestan el cuerpo. Mientras tanto, el hombre empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, dormir poco, soñaba con alas Al principio eran cosas pequeñas, dormía poco, soñaba con alas golpeando el aire, con risas que le decían su nombre, desde lugares que no podía ver. Despertaba con marcas nuevas en el cuerpo, rasguños finos, casi delicados, como hechos con uñas largas. La mujer empezó a visitarlo más seguido, siempre de noche. No entraba por la puerta. Él nunca supo cómo llegaba. Y aunque algo dentro suyo gritaba que se alejara, había otra cosa, más profunda y más primitiva, que lo empujaba a dejarla quedarse ahí. No era amor, no era deseo. No era amor, no era deseo. Era una mezcla entre curiosidad y rendición. Con el tiempo dejó de notar los olores extraños en su casa, el hedor a animal muerto, a humo viejo y a tierra húmeda. Todo se volvió normal, como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a vivir en un lugar que ya no le pertenecía del todo. Hasta que una madrugada el pueblo despertó con gritos. Varios vecinos aseguraban haber visto sombras saltando de techo en techo. No una, sino varias. Una de ellas cayó mal y se escuchó un golpe seco y después un alarido que no era humano. Cuando llegaron al lugar no encontraron a nadie, solo una bolsa tirada en el suelo. Dentro había huesos pequeños, sangre fresca y algo más, algo que nadie quiso tocar. Esa misma noche el hombre desapareció. La casa quedó vacía, las puertas abiertas. El baño afuera intacto, pero con marcas profundas en el suelo, como si algo pesado se hubiera arrastrado alrededor una y otra vez. Días después alguien lo vio. Lo vieron lejos, no en el pueblo, caminando junto a una mujer que no pisaba el suelo. Él parecía más delgado, más pálido, como si cada paso que daba lo fuera borrando un poco más. El hombre que los vio dice que seguramente se fue a vivir con ella. Lo más inquietante es que desde entonces, cuando algún hombre del pueblo se baña de noche y escucha aleteos, risas o su nombre susurrado en la oscuridad, recuerden esta historia. Mi mamá no era una persona importante. No tenía amigos visibles, ni poder, ni mucho dinero. Era solo una limpiadora en una oficina del gobierno. Llegaba temprano, se iba cansada y nunca hablaba mal de nadie. De esas personas que pasan por la vida sin hacer ruido. Por eso cuando se enfermó nadie entendía nada. Al principio fue algo leve, dolor, cansancio, náuseas. Luego su estómago empezó a hincharse de poco a poco, tanto que parecía el de una mujer embarazada a punto de dar a luz. Los médicos usaban términos que yo hoy ya ni recuerdo, palabras técnicas que no explicaban lo que veíamos con los ojos. Su vientre estaba lleno de agua, litros y litros que tenían de sacarle una y otra vez. La internaron, agujas, sondas, tubos. Cada vez que le drenaban el abdomen parecía mejorar, pero solo por unas horas. Luego nuevamente volvía a hincharse, como si algo adentro insistiera en quedarse ahí. Fue entonces cuando alguien habló. No un médico,
una persona cercana, un tío que sabía de cosas antiguas, de esas que no se dicen mucho. En ese momento sonó absurdo, pero hoy aún me eriza la piel. Esto no empezó solo, a tu mamá le enviaron eso. Más tarde supimos la verdad completa. Era una amiga suya, alguien en quien confiaba, alguien que sonreía, que conversaba con ella diariamente. No lo hizo por odio directo, sino para probar poder. Quería ver si lo que lo habían enseñado funcionaba antes de enviárselo a la persona real. Y mi mamá fue la prueba. Cuando escuché eso sentí algo que no sé describir. Más que rabia, tristeza, algo peor. Intentamos todo lo moderno, todo lo médico y nada funcionó. Entonces decidimos buscar ayuda tradicional. No porque quisiéramos, sino porque ya no quedaba nada más. El ustaz fue claro. Si quiere volver a ponerse de pie necesita 3 días de tratamiento completo. Pero mi mamá ya estaba demasiado débil. Ella apenas podía hablar, apenas podía abrir los ojos. Su cuerpo había estado peleando demasiado contra algo que ella no entendía. Estuvo 1 mes luchando en la UCI. Ella luego se fue. Pensábamos que allí había terminado todo, pero nos equivocamos. Después de su muerte, el ustaz nos explicó algo que nunca voy a olvidar. Cuando quien recibe el sigiro Santet muere, dijo, eso no desaparece, y muerde al remitente. Semanas después lo vi. A la persona que había enviado eso estaba en una silla de ruedas con la lengua torcida como si no pudiera controlarla. Tenía el cuerpo paralizado, extremadamente delgado, casi irreconocible. Sufrí el doble, exactamente como había dicho el ustaz. Esto no me lo contaron, sino que lo vi con mis propios ojos. Este año escuché que ya murió. Había entrado en una etapa oscura, larga y espesa, de esas donde sientes que caminas pero no avanzas. Tenía un trabajo horrible, mal pagado, con un ambiente tan cargado que apenas entraba sentía un nudo en el pecho. Todo me costaba el doble, la plata nunca alcanzaba y cada vez parecía que algo iba a mejorar. Cada vez que parecía que algo iba a mejorar se frenaba. Como si alguien me pusiera el pie justo antes de cruzar la meta. Y lo peor es aquella sensación, la de estar estancada, atrapada en un mismo punto del tiempo. Con una compañera del trabajo, por curiosidad más que por fe, empezamos a ir a que nos tiraran las cartas. Nada serio en realidad, solo para pasar el rato. Pero lo extraño es que, sin importar a quién fuéramos, siempre escuchaba lo mismo. Hay una persona que te tiene mucha envidia. No es rabia común, es algo muy sostenido. Eso te está cerrando los caminos. Me lo decían con distintas palabras, distintos mazos, distintos tonos. Pero el mensaje siempre idéntico. Yo asentía, escuchaba. Cuando llegaba la parte de hay que hacer algo y pedían plata, me iba, no por descreída, sino porque no tenía ni siquiera para eso. Ahí quedaba todo, hasta que casi por casualidad encontré a la señora de un compañero del trabajo de mi marido, una mujer grande, tranquila, de esas que no parecen querer convencer a nadie. Me dijo un día, si quieres te leo las cartas y sin cobrarte. Yo solo acepté sin expectativas, y apenas ella terminó de tirar el mazo levantó la vista y me dijo exactamente lo mismo que las otras, pero esta vez agregó algo distinto. Esto no es mala suerte. Alguien te mira con bronca desde hace rato, y no siempre lo hacen a propósito, pero de igual manera afecta. No
me prometió milagros, no habló de rituales, solo me dio unas indicaciones simples, cosas que debía hacer durante varios días. Algunas parecían insignificantes, otras raras pero no peligrosas. Las hicimos, no esperando nada, y ahí es donde todo empezó a ir diferente. Primero fue una llamada, una sola. Una semana después me ofrecieron un trabajo. Yo llevaba 4 años clavada en el mismo lugar, sin una sola oportunidad real, y de la nada esta apareció, sin buscarlo, sin insistir, como si siempre hubiera estado ahí esperando que algo se destrabara. Después vino el mail, un mail que casi llegué a borrar sin leerlo. Era del crédito de Procrear. Yo había visto el sorteo en la tele meses antes y estaba segura de no haber salido. Me había resignado y sin embargo allí estaba, aprobado, todo en regla, como si la vida de golpe se hubiera acordado de mí. Ese mismo año viajé a Brasil para una capacitación de nuevo trabajo, algo que jamás me hubiera imaginado en la etapa anterior. Cada paso que daba parecía firme, cada decisión fluía y nada se trababa. Y lo más inquietante es que no fue solo la plata, tampoco solo el trabajo. Fue la sensación de alivio, livianidad, como si alguien hubiera dejado de mirarme desde atrás. Los años siguientes fueron de prosperidad real, constante, sin sobresaltos. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo volvía a moverse. Yo todavía no sé qué hizo exactamente esa mujer, no sé si fue la sugestión o no sé si fue energía, pero algo sí cambió. Con eso cambiaron también mis prejuicios, porque hay cosas que no se explican pero se sienten. Y cuando algo te saca del pozo sin pedirte nada a cambio, por lo menos merece respeto.